Buenas tardes para todos. Quería compartirles el tema de hoy. Este tema lo que va a hacer es afianzar todos los conocimientos que se han obtenido durante cada una de las líneas de profundización en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Y este tema se trata de las pruebas de capacidad funcional en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Es importante que cada uno de ustedes tomen nota de los temas que se van a realizar, cuáles son las consideraciones a tratar en cada una de las pruebas y cómo debe ser el proceso para poder ya colocarlo en práctica durante nuestra asignatura. Vamos a hablar de tres pruebas importantes. La primera es la caminata de los 6 minutos, la segunda es la prueba de esfuerzo y la tercera es el shuttle test, o más conocido como caminata de ida y vuelta. Vamos a iniciar entonces este hermoso tema importante para todos nosotros durante la prescripción del ejercicio en pacientes con deficiencias de tipo cardiovascular y pulmonar. La caminata de los 6 minutos es una prueba sencilla y eficaz que evalúa cada una de las limitaciones o los mecanismos que limitan el ejercicio en cada una de las personas con este tipo de deficiencias. Y obviamente eso tendrá una visión sobre cuál es la capacidad funcional y y cómo afecta estas limitaciones la calidad de vida de los pacientes. Es un buen predictor de supervivencia y lo que nos hace es generar una evaluación de cada uno de los mecanismos, tanto de las respuestas cardiovasculares y pulmonares al ejercicio, como también es importante recordar la repercusión que tienen este tipo de pacientes con esas patologías en el sistema musculoesquelético. Antes de iniciar, vamos a recordar cuáles son las indicaciones para realizar la caminata. Una de ellas es en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que vayan a ser sometidos a cirugías de reducción de volumen pulmonar o que vayan a realizar resección pulmonar o definitivamente el paciente requiera un trasplante pulmonar. Entonces es importante realizar la prueba para medir la capacidad funcional pre y post cirugía. El estado funcional obviamente no solamente en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino es importante en los pacientes que sufren de fibrosis quística, de falla cardíaca o que tengan alguna enfermedad vascular periférica. Todos estos pacientes deben ser sometidos antes de realizar una prescripción del ejercicio a una caminata de los 6 minutos. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de realizar la prueba? Debemos tener un espacio que nos permita realizar la caminata o que el paciente camine en un espacio de 30 metros y esos 30 metros deben ser señalados donde se limite hasta dónde debe llegar el paciente y se debe dejar 1 centímetro para que el paciente pueda girar y realizar la vuelta. Lo otro que hay que tener en cuenta y las recomendaciones que se le debe dar al paciente es que debe estar en ropa cómoda, zapatos cómodos, que le permita pues obviamente realizar la prueba sin ningún inconveniente, tener su administración de medicamentos al día, estar adherido pues obviamente a ese tratamiento médico donde si utiliza antihipertensivos, inhaladores, deben haberse administrado antes de realizar la prueba. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Hay que tener en cuenta que hay unas contraindicaciones absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas para la realización de la prueba si el paciente presenta angina inestable, o sea, el dolor en el pecho o en el tórax que se presenta durante en situaciones de reposo. Si el paciente ha presentado un infarto agudo al miocardio previo a un mes de la prueba, no se puede realizar. O sea, la prueba se debe realizar después del mes de haber sufrido ese síndrome coronario agudo. Y dentro de las contraindicaciones relativas tenemos la frecuencia cardíaca en reposo mayor a 120 latidos por minuto, una presión arterial mayor a 180 de sistólica
y 100 de diastólica y una angina estable, o sea, el dolor en el pecho en situaciones de ejercicio. ¿Qué debemos evaluar antes de la realización de la prueba? Evaluar la sensación de disnea o de percepción de esfuerzo en reposo. Esta sensación de disnea se va a evaluar con la escala de Bohr, que ya previamente la hemos practicado. Se debe realizar una toma de signos vitales donde se deben incluir frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno. Esto es con el fin de, obviamente, revisar si el paciente tiene alguna contraindicación para iniciar el ejercicio. Y se debe tener en cuenta un valor de referencia supremamente importante que ha surgido de estudios donde se han practicado en poblaciones tanto hombres como mujeres y sirve de predictor y de referencia para mirar cuántos metros caminan los pacientes y dependiendo de lo que haga ese paciente mirar qué porcentaje tiene, ¿cierto? Y con eso se predice la gravedad de su capacidad funcional. Esos valores de referencia se sacan con una ecuación de Truster y otra de Enrich. Lo importante es que se realice antes para saber durante la caminata cuántos metros caminó el paciente y poder establecer qué porcentaje de normalidad tiene. ¿Y qué se debe realizar cada minuto? Se debe registrar los signos vitales. Dentro de los signos vitales se debe tomar frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y la percepción del esfuerzo con la escala de Bohr. Se debe registrar cada una de las medidas en un formato previamente establecido y es importante tener en cuenta los estímulos verbales. Estos estímulos verbales son estandarizados. Es importante que tengamos en cuenta cuáles son las razones para detener la prueba. O sea, cuando estamos realizando la caminata, ¿cuándo debemos decir no, ya suspendamos la prueba y dejemos reposar al paciente para ver si se puede continuar o no? Una de ellas es la cianosis, otra es la fatiga en las piernas, en los miembros inferiores. La otra, muy importante, es la angina inestable, dolor en el pecho. Otra es la sensación de disnea muy profunda y la otra es la diaforesis. Si el paciente presenta mareo, también se debe suspender. En conclusión, la caminata de los 6 minutos reúne todos los criterios básicos que caracterizan al paciente con EPOC, porque nos valora cuáles son las respuestas cardiovasculares y pulmonares al ejercicio, teniendo en cuenta disnea, fatiga muscular. Tiene una buena reproducibilidad, como ustedes pueden ver es muy sencilla de realizar y no necesita muchos equipos. Un riesgo cardiopulmonar bajo, el paciente va a estar sometido a un esfuerzo moderado durante la realización. Espero que el tema de hoy les haya servido para empezar a relacionarnos con cada una de las pruebas. Las otras dos siguientes pruebas las realizaremos en otro video. Espero que hayan tomado apunte y que esto nos sirva para fortalecer todos los procesos realizados durante la clase.